Unidos, unidos todos, les pregunto yo, nos pregunta el Carrascal, el periódico de Quinta Normal. Nos dice, Mira, conoce las grandes similitudes que guardan el pueblo mapuche y Japón, parte de Corea y el área costera de China. Japón, chanfle. Chile, mira. Entonces dice, en este artículo hablaremos de algunos datos interesantes sobre Asia y el pueblo mapuche. Luego de una gran investigación debemos mencionar que las similitudes que guardan el pueblo mapuche y Japón, parte de Corea y el área costera de China, incluyendo lo que fue Manchu, es muy grande. Me imagino, porque son áreas bien grandes, ¿no? Bueno, y en Claro. este interesante artículo del Carrascal, nos dice que se suma el pueblo Cahuéscar, el Yagán, que hay una similitud que tiene que ver con el lenguaje, principalmente. Por ejemplo, dice aquí, también hay palabras en mapudungún como rangi, mitad medio, y en maorí está purangi, taurangi, guairanga, y todos significan mitad. Por otro lado, en chino antiguo estaba ruangi, que significa mitad. Incluso en el aymara hay palabras como anu, que significa perro, animal doméstico, a propósito de los perros que veíamos recién, según los diccionarios oficiales. En japonés está inu, que significa perro. En Rapanui existe la palabra obake bake, que en lugar espiritual, y que extrayendo solo obake significaría espíritu. Bajo la lógica de las lenguas polinésicas, la cosa es que en japonés obake significa espíritu. En mapudungún negro se dice kuru y en japonés está kuro, que significa negro. Miren, Mira, interesante, ¿no? ¿No les parece a ustedes? interesantísimo. Similitud. Disculpa, que tenía unos pequeños problemas técnicos. Lo estoy solucionando, por favor, continúa. Entonces yo pienso en estas similitudes entre los japoneses y los mapuche y voy aquí a nuestra biblioteca del Congreso Nacional, que es surtidora para las editoriales de este programa, y me encuentro con esta noticia. Japón reconoce a los Ainu como un pueblo originario. Esto es del 18 de julio de 2008. El Parlamento japonés reconoció por unanimidad la existencia del milenario pueblo Ainu de la septentrional isla de Hokkaido. A mí me da risa porque parte diciendo que reconocieron la existencia. El hecho rompe con la historia nipona que se autoconsideraba como una sociedad racialmente única. La reivindicación considerada como histórica marca un gran paso para una comunidad que en pleno siglo XXI sigue siendo de la caza y la pesca. Esa Entonces, cosa de la raza original y todas esas cosas. sí, po, la raza original. Locura. El problema de la raza original. Cuando hablamos de Japón pensamos en la más alta tecnología electrónica del mundo, en increíbles desarrollos de robótica y, por qué no decirlo, en una de las naciones más desarrolladas, tanto social como económicamente del globo. Sin embargo, debajo de esta capa de sofisticación existe un pequeño grupo humano de tan solo 70.000 personas, tan solo, ¿no? Unas poquitas Claro. 70.000 personas, que durante siglos luchó intestinamente, Guau. claro, por ser reconocidos de la aparente homogeneidad de la Tierra del Sol naciente. Hablamos de los Ainu. Luchó intestinamente por ser reconocidos de la Hoy aparente primera vez que escucho ese adjetivo. Esto es impresionante. Impresionante. Dice, en Chile tenemos etnias originarias como los Rapanui, en Chile, ¿no? Los Aymara y los Mapuche. Entre las tres representan casi 1 millón de personas, las tres tienen en común no haber sido reconocidas dentro de la Constitución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el, comillas, problema que tenían los japoneses con reconocer a los Ainu? Esto es 2008, Japón reconoce a los Ainu. Después se anduvieron arrepintiendo porque el año pasado Japón podría reconocer al pueblo Ainu como indígena, entre comillas, por primera vez. Por primera vez. Ah, mira. Qué loco. Digan que por primera vez. 11 años después, esto no nos había hablado antes, ¿no? Entonces hay un tema étnico, una minoría étnica. Entonces yo todo el rato me preguntaba cuál era esta minoría étnica de la que se habla aquí y me fui encontrando con esta realidad. Ainu, el misterioso origen de los aborígenes de Japón. Ainu, palabra que significa humano en idioma Ainu, es un grupo étnico asentado mayoritariamente al sur de las islas de Hokkaido. Se estima que habitan esta zona desde el origen de los asentamientos humanos en el archipiélago japonés. Es por ello que se les define como etnia aborigen. Aquí está lo interesante, ¿no? Su diferenciación respecto al resto de los japoneses llama poderosamente la atención. El incierto origen de esta etnia despierta gran curiosidad al analizar su idioma sin ninguna similitud con otras lenguas asiáticas. Por otro lado, sus rasgos físicos fuera de lugar son claramente destacables. Por ejemplo, muchos de ellos tienen pelo ondulado de color castaño, ojos claros o una altura superior a la talla media del resto de los japoneses.
serían caucásicos, ¿no? De origen caucásico. Y es todo un tema porque decía aquí TVN, eso había estado, quería contarles recién. Esto, los Ainu, muchos de los cuales viven en Hokkaido Norte, han padecido durante mucho tiempo los efectos de una política de asimilación forzada. Una política de asimilación forzada. Oh. Pero mientras que la discriminación ha ido disminuyendo, la brecha entre esa comunidad y el resto de Japón en términos de educación e ingresos persiste. Ya. ¿Qué quiero decir yo? Vemos que en Japón, los pueblos originarios, uno de los pueblos reconocidos como originario, es de una tradición caucásica. No lo digo yo, lo dicen muchos investigadores. Yo les voy a dejar aquí los links para que después vayan. Qué bueno que no solamente lo digas tú. Claro. Además que yo no tengo ningún yo no sabía nada de esto hasta la semana pasada. Que te seguiste a investigar. Claro. Algo había escuchado alguna vez, pero me llamó mucho la atención. Entonces, como un grupo de blancos, con mucho pelo, cabello largo y ensortijado, eran seguidos en Japón, porque no eran puros, ¿no? Claro. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso en este tiempo en que vivimos. Aquí están los Ainu. Ainus modernos. Hay de todo. Claro. Y Japón, incluso, hay todo un tema en Japón con los Ainu, porque el gobierno japonés hizo un museo de la memoria Ainu. Después salieron los Ainu a decir que por qué los estaban usando como para hacer turismo. Claro. Es un tema. Están muy invisibilizados. Y Tiempos de apropiaciones culturales por doquier. muy fuertes. Al igual que aquí en Chile, no sé, pueblos como el Diaguita, Ajá. Claro. que están así sumamente sometidos, que no se sabe nada, y que el gobierno perfectamente podría decir, igual que decían acá, serían solamente algunos 10.000 personas, no sé. Claro. Hay un tema, ¿no? ¿Y qué sucede? Habían caucásicos en Japón originalmente. La semana pasada hablábamos de vikingos en América. El mundo va y viene, o sea, quien diga aquí yo tengo la llave de los orígenes del mundo, dónde empezó todo esto, quiénes fueron los primeros, eso es muy complejo de entender. Lo que sí, yo creo que nos podemos entrar a observar es que lo que sí ha habido, naturalmente, son movimientos migratorios y movimientos forzados de personas en el mundo. Claro. Opa, movimiento forzado. Este es un tema del que se habla en el mundo. De hecho, yo, para que en este ánimo de que no soy yo el que explica las cosas, yo les voy a mostrar un video oficial con la gente más Oficial. Esto es oficial. Me encanta Oficialidad. el oficialismo. Esto es oficialidad con, bueno, después podemos analizar los símbolos y todo eso, pero esto es oficialismo. Ya. Lo más oficial. En Chile existe la trata de personas. Este delito es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Las personas son engañadas con promesas de empleos falsos. Se les obliga a realizar trabajos indignos, en condiciones precarias o ejercer la prostitución. Son amenazadas, violentadas y están a merced del victimario. No importa la nacionalidad, edad o género. Cualquiera puede ser víctima. Di no a la trata de personas. 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 Chile está en contra de la trata de personas. Oye, están todos muy ojerosos. Creo que es la frivolidad de mi comentario, pero es cierto. Entonces, en la historia ha habido movimientos forzados de personas siempre. Tengan el color de piel que tengan. Provengan de donde provengan. Muchas veces la conexión que se va haciendo con la tierra va siendo perdida producto de este sistema que está hasta el día de hoy sucediendo. Entonces, ¿había en Chile hombres blancos antes de la llegada de los españoles? Probablemente sí, hombres blancos, negros,
pelirrojos. Y eso hoy día pensaba, ¿no? Había encontrado este artículo de la BBC que dice cómo la ciencia desmontó la teoría de que existen distintas razas humanas. Y, bueno, empecé a leer. Y claro, como que se habla de la diversidad humana y se habla de como los rasgos europeos y todo eso, pero hay un tema, ¿dónde está? A lo largo de la historia se clasificaron desde 2 hasta 63 razas humanas, una pesadilla para los estudiantes de antropología. Mira, la verdad no. Y eso yo creo que retrata un poco la estadística de este tema. O sea, como es un poco molesto el concepto de que somos distintos, pareciera que molesta la diversidad y se quiere igualar, es mediante un discurso donde primero mágicamente vamos haciendo entendernos que somos iguales, cuando eso no es así, no somos iguales. Es más, vivimos en un mundo diverso. Sí, en derechos y quizás en todas esas convenciones, ¿no? Pero estas personas no son iguales. Y eso es lo bello que tienen estas personas, ¿no? Que no sean iguales. Nada, quería hablar de eso, abrir un poco la palabra a ustedes, muchachos, ¿qué opinan de esto? Mira, me voy a tomar la palabra. Como la música, la fotografía, necesita del claro y el oscuro para poder existir. Necesita los colores, cada color tiene su frecuencia, cada estímulo es único. Y eso somos nosotros. Cada uno, ni siquiera existen tantas razas, existen tantas configuraciones como seres humanos existen en el mundo. Claro. Con sus preferencias, con sus sueños, con sus culturas, y cualquier intento de igualdad, igualizar, no es la palabra, no es de generar igualdad forzosa, es algo cercano a la locura. No, es imposible. No puedes igualar a todos en lo mismo. Y con eso, y es imposible hablar esto en estos tiempos sin ser enjuiciado por ello. La naturaleza es diversa en todo su sentido y cada elemento tiene su lugar. Y eso es lo bello. Yo parafrasearía, disculpa, a Luis Pesetti, que me contabas tú, María José, el otro día, con respecto a cuando en este movimiento de personas, en esta situación donde hay personas, entra la politización, ¿no? Donde se toma una bandera y un poco nos olvidamos de quiénes somos, para poder entender que somos distintos, todos somos distintos. Lo que tú decías, me tomo esas palabras, o sea, y es una maravilla ser distintos. En eso, en entenderse cada uno, al menos para mí, es como al comprenderse uno, puede comprender que, como dicen los mayas, como decían, tú eres otro yo soy otro tú. Claro, somos espejos. Yo quería agregar que, bueno, primero me llama la atención que todo este grupo de actores, actrices ojerosos que estaban, hablen de la trata de personas de un modo tan generalizado, sí. Y desconociendo los hechos que saltan a la vista, como el tráfico de niños en el Sename, y todo aquello. No hay pronunciamiento ninguno desde el oficialismo y desde las disidencias también. Eso por un lado. Esos niños de Hualpén todavía están en perdido. Sí. Y bueno, eso. Y por otro lado, agregar que también haciendo una referencia a Luis Pesetti, sobre nuestro derecho a la identidad, a la identidad con su belleza, con su riqueza, con la posibilidad de conocernos a nosotros mismos y hacer la mejor versión que podamos. Y claro, eso es parte de nuestra subjetividad, que tampoco puede
uniformarse. Eso quería decir. Quiero decir. Eso. Muchas gracias. Justamente, yo quería hacer hincapié en que la historia avanza. No es que hubo cosas que ya pasaron y estos salvajes de antes, nosotros lo estamos haciendo mucho mejor. Se sigue moviendo gente en el mundo, la gente es forzada a moverse, los intereses son importantes, tienen que ver con extractivismo, tienen que ver con un montón de cosas. No es que uno no quiera recibir a los migrantes, toda la gente es dueña de la tierra es de todos y todas, pero muchas veces ese origen del que tanto hablamos y del que tanto nos sentimos orgullosos no es tal, sobre todo porque esta historia ha sido muy trastocada. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a ir a una pausa y volvemos en esto que es Tokio en Chile.